Del capítulo 7 nos vuelve a hablar de la oración y nos está diciendo como que veo tres cosas o tres formas de orar. Habla de pedir, habla de buscar y habla de llamar. Hoy me enfocaré a la palabra pedir. La repite varias veces, dice que todo aquel que pide recibe. Entonces vamos a hablar un poco de este pasaje. Vamos a ver otro pasaje que está en Juan 16, 26 y 27. Y dice así esta palabra: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo soy de Dios. Bueno, aquí nos está hablando acerca de que el Padre nos ama y que nos está pidiendo el Señor que nosotros tengamos la confianza de pedir. Orar es pedir. Es importante que Él nos invita a pedir. Algunas veces he escuchado a alguien decir, pero es que ya lo tenemos fastidiado de tanto que le pedimos. No, porque Él nos invita a pedir. Él quiere que nosotros estemos constantemente pidiéndole, porque es una forma de depender de Él. Él desea que dependamos de Él y que no hagamos las cosas solos. Es mejor con Él, es mejor, como una vez dijo Abraham a un criado que le está mandando a buscar esposa para su hijo, y dice, pero ¿qué tal si no quiere venir? Y Abraham le dice, mi ángel irá delante de ti. O sea, Dios va delante de ti, Él va a preparar el camino, así que no te preocupes. Es más, si no quiere venir, quedamos libres del juramento que estamos haciendo. Pero Abraham tenía la seguridad de que el ángel de Dios iba delante del siervo, porque él es un hombre de oración. Entonces necesitamos ver esto, que Él quiere que pidamos, porque desea que no hagamos las cosas solos, que tengamos así esa ayuda de Él. Así que Él desea que nosotros pidamos. Aquí nos dice que el Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Pero un pasaje paralelo que está en Lucas 11:9, la otra semana lo vamos a ver. Ahí, en lugar de decir que dará buenas cosas, ahí dice que dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Así que son dos cosas. Primero, buenas cosas, y luego nos dice que nos dará el Espíritu Santo a quienes le pidamos. O sea, solo tenemos que pedir. Así que bueno, yo tengo aquí un texto que está en Romanos 8:26, acerca de pedir cosas o buenas cosas. Y aquí nos dice, Romanos 8:26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que por eso nos dice, pidan al Espíritu Santo o pidan la ayuda del Espíritu Santo, porque ciertamente a veces no sabemos cómo pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, y dice con gemidos indecibles. He entendido que un gemido así es como decir, ay Señor, ya ese gemido es como que el Espíritu lo toma, lo interpreta y presenta esa petición al Padre. O sea, por eso es importante cuando oremos también podamos decir, cuando no sabemos nada que decir, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, guíame, ilumíname, dame sabiduría para poder pedir. Y bueno, yo quería compartirle 4 condiciones que nos habla la Biblia para orar. Y la primera la vamos a encontrar en Mateo 21:22. Son 4, otra vez le dé 5, pero 4 importantes aquí. Es pedir con fe, esa es la primera. Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que ahí está, una condición. Si vamos a pedir, ¿cómo vamos a pedirlo? Creyendo que estamos acercándonos a alguien que nos ha pedido que pidamos. Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es lo que Él desea, que tengamos esa fe, que creamos, que nos tomamos ahí un momento de rodillas y que nos estamos acercando a Él, que creamos que Él está ahí, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que número 1 dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y luego podemos poner el verso 11 que leímos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas
a los que le pidan. Así que de una vez estamos entendiendo que debemos pedir buenas cosas, ¿verdad? Pedir la salud es una buena cosa. Pedir el pan nuestro de cada día es una buena cosa. Pedir por alguien es una buena cosa. Pedir la llenura del Señor, pedir la sabiduría del Señor, pedir salvación, pedir sanidad, son buenas cosas. Así que pidan, dice. El Señor nos está animando a pedir. Número 2, Juan 15:7. Otra condición que encontré en la Biblia. Y Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Habla de permanecer con el Señor. Esto quiere decir que estemos ahí con Él. Dice que permanecer es quedarse con Él, es ser inseparables, es depender de Él. Como otra parte de la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, la vid es la planta, los pámpanos, los racimos, hay conectados, los pámpanos, los racimos no van a dar las uvas, separados de la vid. Entonces permanecer, es estar constantemente con Él. Es una forma de orar, es quedarse con Él. Así que podemos orar donde quiera que vayamos, estamos caminando o de alguna manera desocupados, así, y acordarse, estoy aquí, Señor, estoy contigo, Señor. Estar pidiendo así constantemente. Me viene a la mente, un día estaba en la vulcanizadora y se oye un ruido de motor así, con freno de motor y escandalosamente, y volteo y veo, es un trailero. Y de repente pensé, este hombre ha de ser de muy lejos, ha de haber dejado su familia toda una semana, no sé cuánto tiempo, y luego pues los niños esperándolo, a lo mejor hay necesidades. Y empecé a hacer una oración, dijo, Señor, bendice todas estas personas que van en los trailers, algunos tienen problemas, accidentes, se quedan a medio camino, bendícelos, Señor. O sea, es una forma de estar constantemente conectados con el Señor. Amén, te conectas con la oración, estás ahí dependiendo del Señor. Me viene a la mente otro grupo de personas en la Biblia que se llamaban los hijos de Isaacar. Dice que eran 200 hombres. Y luego dice que ellos sabían qué hacer en los tiempos. Si había un problema, los de Isaacar, ¿saben lo que hacían los de Isaacar? Levantaban sus manos todos. Levantaban sus manos en oración. Es depender de Dios. No sabemos qué hacer. Se nos viene una guerra, se nos viene un problema. Y levantando las manos y decían, bueno, Señor, aquí estamos. Y les venía la revelación y van y decían al pueblo, ¿saben qué tenemos que hacer? La estrategia es así y así y así. Ellos sabían qué hacer porque estaban conectados con Dios, levantando siempre sus manos. Entonces eso habla de estar permaneciendo con el Señor, quedarse con Él continuamente, ¿verdad? Siempre pensando en Él, siempre conectados con Él. Es otra manera en la que podemos tener la confianza, como dice ahí, pidan. Si permanecen en mí, pidan, dice el Señor. Habla de pedir porque estamos ahí en esa comunión con Dios. Así que eso es como la evidencia de nuestra salvación, de que ya nos salvó nuestro Señor y ahora estamos caminando continuamente con Él. Hay alguna necesidad y nos conectamos con Él. Es mejor. No me olvido que una vez nos visitaron unas jovencitas de Acámbaro, Guanajuato, y llegaron a la casa de mi mamá. Mi mamá dice, oye, las hermanas están allí en la sala, para que no se aburran, ve y ponles una película cristiana. Y digo, sí, mamá, sí, voy, y ahí estoy conectando la cassette, eran esos cassettes, y miraba y le buscaba y nada, no aparecía nada ahí. Y yo decía, qué pena con las hermanas, y desconecto cable, los vuelvo a conectar y nada. Y de repente una de ellas dice, oiga, hermano, ¿y si hacemos una oración? Y yo dije, bueno, sí, pero yo quisiera encontrar dónde está la falla aquí. Y ellas se ponen a orar. Una de ellas dijo, Señor, sabemos que esta película puede edificarnos, puede hablarnos de ti, podemos crecer más en ti. Y cuando termina la oración, que aparece la pantalla. Digo, ¿qué pasó aquí? No sé ni qué le moví, pero yo creo que no fue lo que le moví. Yo creo que fue la oración de esas señoritas. Amén. Así que cuando las cosas estén fallando, acordémonos. Él dice, pidan. Permanezcan en mí, crean que estoy con ustedes, crean cuando estén orando y entonces vamos a tener respuestas. Vamos a ver la número 3. Dice que es tener la motivación correcta. Santiago 4:3.
Santiago 4:3 dice aquí, en este pasaje es muy fuerte, Santiago dice, pedís, ¿y qué dice? Y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. Así que nos habla de verdaderas necesidades, pero sobre todo pedir cosas que glorifiquen a nuestro Padre. Amén. No solamente para nosotros, no solamente para caprichos nuestros. Sí, Dios nos puede dar todo lo que queramos, pero principalmente Dios puede darnos aquello que le glorifica a Él. Amén. Aquello que le va a dar gloria a Él, aquello en el que Él va a ser glorificado. Un día como ya pastor en la iglesia Misión de los 70 en Santa María Majaca, había un señor como unos 70 años, platicando con él, sentados ahí en su mesa, me dijo, oiga pastor Margarito, ¿usted cree que si le pido dinero al Señor me lo puede dar? Y yo dije, pedir dinero. Y digo, bueno, yo pensé, con tal que ore, ¿no? Con tal de que esté orando. Digo, pues sí, yo creo que si le pide dinero sí se lo da. Dice, es que le pedí 5 milloncitos de pesos, hermano. En ese tiempo todavía no, era cuando antes de que le quitaran los 3 ceros a la moneda, pues era considerable, ¿no? 5 millones. Y yo dije, en mi mente, pues con tal de que ore, sí hermano, pídale. Dice, es que hermano, ya me los dio. Digo, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Sí, en mi banco hicieron una promoción y ahí entré ahí en esa promoción y salí ganador. ¿Y cómo sabe? Aquí tengo el periódico, sacó el periódico y estaba la lista ahí del banco y estaba ahí. Isaí Oliva Bisuet, ahí estaba. Y yo todavía de incrédulo le digo al pastor incrédulo, le digo, oiga hermano, ¿y no será otro Isaí? Y me va diciendo el hermano, ya los cobré hermano, dice. Fue cierto, compró un terreno, era lo que quería él. Tengo una familia, no tengo un terreno, no tengo una casa. Señor, dame 5 milloncitos de pesos. Y compró su terreno, hizo su casa y por esa petición que le dio gloria a Dios. Amén. Así que Él dice, pidan, pero que sea también para su gloria, ¿verdad? No como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites, ¿verdad? No, tenemos que darle gloria a Dios con lo que Él nos da. Así que Él nos anima a pedir, que Él sea glorificado. Y número 4 dice pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan. Esta palabra, mire lo que dice. Está bonita, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta palabra tiene que ver con pedir conforme a su voluntad. Y en la Biblia está su voluntad. Cuando leemos la Biblia podemos basar nuestra petición en alguna palabra que está escrita, en alguna promesa que está escrita aquí en la Biblia. Podemos pedir esa palabra y decir, Señor, aquí dice tu palabra, te pido conforme esta tu palabra. Te ruego porque aquí está escrito en tu palabra. Y dice que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está dispuesto porque Él nos dio toda una lista de promesas en las cuales aquí están, que solamente tenemos que leerlas, buscarlas y decimos, aquí está esta palabra. A veces tengo una Biblia por ahí que a veces le ponía el nombre de los hermanos a alguien así que estaba en alguna necesidad. Digo, ay Señor, aquí está que el hombre que es íntegro, Señor, no dejará tener tu bondad. Y ya le ponía hermano fulano, ese es para el hermano fulano. Señor, síguelo bendiciendo al hermano. Y así alguno de mis hijos o alguien de mi familia ponía, o algún hermano que estaba en alguna necesidad. Este es para el hermano. Señor, te pido por el hermano. Entonces es efectivo cuando pedimos conforme a su voluntad, conforme a lo que Él nos ha prometido. Por eso es importante leer la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver cuál es su voluntad. Así que es mirar las promesas y luego estar buscando esas promesas después de que las estamos leyendo. Filipenses 4:19 nos alienta este versículo, lo que hace el Señor. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene muchas riquezas y Él va a suplir conforme a esas riquezas. Hay otro versículo que está en Efesios que dice que Dios nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o creemos. Mucho más nos va a dar el Señor, porque Él es bueno y Él desea que estemos bien. Él desea que le glorifiquemos y Él nos está dando la confianza de pedirle. Otro versículo que dice Romanos 4:17, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Esto habla de orar específicamente. O sea, no hablar de generalidades, ¿no? Sino específicamente. Hay un hombre que ya partió con el Señor, Paul Yonggi Cho, pastor de Corea, la iglesia más grande era del mundo, tenía muchos miembros, pero comenzó en una casita, el hermano. Y él dice en uno de sus libros, él narra que él deseaba un escritorio, una silla y una bicicleta. Así que se dedicó, dice: Señor, tu palabra dice pide, así que yo te pido mi escritorio, mi mesita y luego mi sillita y luego mi bicicleta para ir a visitar a los hermanos. Dice el hermano en uno de sus libros que duró 7 meses pidiendo escritorio, sillita, bicicleta. Ya cuando pasaron 7 meses dijo ahí de rodillas: Señor, no me has contestado y yo le enseño a los hermanos a orar. ¿Qué les voy a decir? Que ya saben que te estoy pidiendo estas cosas y no las veo. Y entonces dice que él percibió en su espíritu que el Señor le dijo: Joe, hay muchos tipos de escritorios, hay muchos tipos de sillitas, hay muchos tipos de bicicleta, no sé cuál quieres. Y entonces dice que él se emocionó y dijo: oh, sí, cancelo las peticiones anteriores. Quiero que mi escritorio sea de caoba y quiero que mi silla sea con rueditas para deslizarme, dice, ahí en mi oficinita. Y luego quiero una bicicleta americana con portabulto, dice. Y entonces el Señor le dijo: las vas a tener, dice. Se emocionó Chow, dice en su libro ahí. Se emociona y lo platica a la iglesia. Que creen, hermanos, ya tengo un escritorio, mi sillita, mi bicicleta. Y unos jóvenes, dice que fueron con él y le dijo: pastor, quisiéramos ver el escritorio. Era imposible que él tuviera un escritorio, eran muy pobrecitos en ese tiempo. Así que el pastor ya no sabía qué decir, iba con los jóvenes caminando y ya cuando llegaron a la casa no había nada de lo que él decía. Y dice: bueno, quiero decirles algo, dice, esto es un asunto de fe. A ver, ¿dónde estaban ustedes antes de que estuvieran aquí en la tierra? Y uno de ellos dijo: bueno, estaba en el vientre de mi mamá. Sí, se dijeron los demás, y ahí estábamos. Pero ¿se veían? No. ¿Pero existían? Sí. Bueno, pues así también mis cosas. No las ven, pero existen ya. Y dice: ya estoy embarazado de ellas. No se le hubiera ocurrido al pastor decir eso, porque a los hermanos, saliendo de su asombro, ahora se reían del pastor y hasta a alguno le tocó la pancita. Así dice: a ver, pastor. Y el pastor bien como avergonzado dice: oigan, por favor, no le vayan a decir a la congre que todo esto que les hablé. No, llegaron a la congre y dijeron allá, los niñitos buscaban la bicicleta ahí en su pancita. Y él decía: bueno, es que la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. Dice que un mes después de eso le llamó otro misionero de Corea. Le dijo: pastor Cho, quiero hablar con usted, me van a cambiar a otro país y no me puedo llevar todas mis cosas y le quiero regalar mi escritorio de caoba, mi silla de rueditas y la bicicleta de mi hijo que es americana. Y ahí el pastor tuvo sus cosas. Específico. Ahora, lo chistoso de esto, no sé si alguien aquí conoció a Paquita Santos, una misionera que vino de México. Ella era artista de teatro y vino aquí a Actopan, incluso puso una casa allí de comida y misionera la hermana. Ella nos platicó que cuando vino Cho a México, fueron ella y su hija fueron a escuchar al pastor, y cuando salieron emocionadas. Su hija dice: ya sé cómo voy a pedir a mi esposo, mamá, ayúdame a hacer la lista, dice. Se sentaron y dice: bueno, quiero que sea alto el muchacho, ojos verdes, quiero que sea cabello chino, quiero que le guste la palabra de Dios, quiero que sea un músico. Y ahí están, la lista: músico, chino, alto, ojos verdes y misionero y todo eso. Bueno, dice que se fue la muchacha a un instituto
parece que Morelia, y ahí conoció al joven alto, ojos verdes, músico, que leía la Biblia. Y lo chistoso que dice que bueno, se enamoraron, se casaron, y cuando nos los contaba Paquita Santos, dice, lo único que se nos olvidó fue el color, dice, era negro el muchacho, dice, no le pusimos eso en la lista, pero sucedió, o sea, resultó, porque dice el pastor Chow que tenemos que ser específicos con Dios. Amén. Porque es una manera de creer en Él, es una manera de creer que Él me escucha, que Él existe, que Él está ahí. Entonces es bueno también ser específicos. Otra cosa que, por último, que yo creo que es fundamental, la encuentro en Mateo 15, 21, 28. Aquí está una historia. Esta historia es impresionante. Mateo 15, 21, se las voy a leer. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire cómo contestó el Señor. Y el 27, esto me impresiona, dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este es algo que aparece en todos los que recibieron milagros, algo que se llama humildad. Esta mujer se humilló ahí con Jesús. Todos los que venían y recibían milagros habla de que se postraron ante él. Esa forma de humillarse es la que el Señor es movido a misericordia. Movido a misericordia como es una empatía que obliga a hacer algo por la persona que está sufriendo. Esa empatía obliga a hacer algo. Entonces Jesús está diciendo: yo no vengo de momento, no vengo sino a las ovejas perdidas de Israel. Ahorita el tiempo de los gentiles no es el tiempo. Ahora solo vengo a juntar a los hijos de Israel, no es su tiempo. Pero esta mujer, hermanos, arrebató el milagro. Quiero decir que el tiempo para nosotros, todo el resto del mundo, es desde la cruz del Calvario. Desde ahí cuando dijo el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora vino nuestro tiempo a todo el mundo. Todos los que creamos podemos tomar esa bendición de salvación que Él nos da, esa vida eterna que nos ofrece. Desde ahí es tiempo para nosotros. Pero antes de ir a la cruz dice: yo solo vengo a buscar las ovejas perdidas de Israel. Pero esa mujer, con su humildad, arrebató el milagro. Es como decirle: Señor, detén un tiempo el reloj para Israel, pero esta mujer no podemos negarle lo que está pidiendo, y recibe su milagro. Amén. La humildad. La humildad. Creo que también tenemos que añadir a esas 4 cosas es ser humildes con el Señor. En otras ocasiones seguiremos con lo que sigue, pero hoy queremos ver estas cosas: pedir con fe, permanecer en Él, ser específicos, buscando su voluntad, ser humildes con Él. Tengo un amigo que en la iglesia de Misión de los 70 tenía 7 meses sin saber de su hijo, y me platicó, como era normal que no se supieran de ellos allá en Estados Unidos, pero él abrió su corazón y dice: pastor, ayúdame. Tengo 7 meses que no sé de mi hijo. Hace 7 meses fue la última vez que se comunicó conmigo. Y yo le digo: pues vamos a orar. Dice: he estado orando y no hay respuestas, no sé de mi hijo. Y le dije: hermano, en Lamentaciones hay una parte ahí en capítulo 3 que dice: ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Así dice el texto: ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Esto quiere decir que nos tiremos al piso, hermano, que pongamos nuestra cara en el piso por si aún hay esperanza. No sabemos, pero ponga su boca en el polvo por si aún
hay esperanza. Y lo hicimos, ahí en ese momento lo hicimos. Él lo iba a hacer en su casa los siguientes días. A los pocos días recibe una llamada de su hijo y le dice: bueno, es que estuve en la cárcel, papá. Es que me sacaron, quise volver a intentar, me metieron a la cárcel, salí de la cárcel, volví a intentarlo y ahora fueron 7 meses que me metieron ahí, pero ya estoy libre. Ojalá me puedas mandar para mi pasaje para que vaya yo a verte, porque no tengo nada. Y su hijo vino a verlo. Ahora vive con él su hijo, ahora ya recuperó a su hijo, pero por ese acto de humildad, de ser humildes ante el Señor. Y esa es una de las cosas que nos dice la palabra. O sea, vimos una promesa, vimos algo que nos podía ayudar. Hay otra palabra que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bueno, pues a doblar las rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Hay otra palabra que nos habla que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, bueno, si está su trono allá y la tierra es el estrado de sus pies, bueno, doblar las rodillas y decir: me postro ante el estrado de tus pies. Una forma de humildad. Y cuando ve Dios esa humildad, dice que levanta al humilde, dice que atiende al humilde, dice que bendice al humilde. Así que ese es el quinto punto que nos ayuda a que nosotros pidamos. Es una invitación de Él que dice: pidan, pidan. Vamos después para los dos tipos de oración, pero hoy quedamos con eso en el corazón, que Dios quiere que pidamos, nos anima a pedir. Pidan, dice el Señor, el que pide, recibe. Así que le voy a invitar a que incline su rostro y que puede pensar en alguna palabra del Señor, o esta misma que dice: bueno, Señor, tú dices que pida, yo te voy a pedir por mi familia, yo te voy a pedir por mi trabajo, mi profesión, lo que usted pida. La invitación es: pidan. Ustedes que son malos, dice el Señor, saben dar buenas dádivas, cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra. Hemos entendido que tú deseas que pidamos. Te pedimos, Señor, buenas cosas para nuestros hijos. Buenas cosas para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Pedimos buenas cosas para nuestra vida, nuestra familia y todo lo que tenemos. Pedimos buenas cosas para esta congregación. Pedimos buenas cosas, Señor, para todas las familias que vienen a este lugar, Padre. Pedimos buenas cosas, Padre, que sean bendecidos, que tu ángel vaya delante de ellos, Padre, que los rodees de tu misericordia, que aún la palabra no esté en su boca y ya venga la respuesta, Padre. Sorpréndenos, porque también escrito está que tú nos sales al encuentro para bendecirnos con tu bien. Sorprende a tu pueblo, sorprende a estas familias. Y Padre, muchas gracias, porque sé que harás grandes cosas con nosotros, con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre,